Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a este curso de prompting sacado de los propios creadores de ChatGPT, OpenAI, donde además te enseñaré mi propia forma de hacerlos con algunos consejos que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia. Pero antes de empezar, ¿qué es el prompting? Seguramente esto es algo que ya sabéis, pero la definición oficial de OpenAI es la siguiente. Es el arte y la ciencia de dar instrucciones claras y efectivas a un modelo de inteligencia artificial. Un prompt es simplemente el texto o instrucción que le damos a la IA para que genere una respuesta. Pero la forma en la que lo escribimos puede marcar la diferencia entre una respuesta mediocre y una respuesta brillante. Al final no deja de ser una forma de darle ciertas instrucciones con la intención de que nos genere una respuesta. Por ejemplo, a la izquierda vemos uno muy genérico, poco detallado y que no va a generar muy buenas respuestas, mientras que en el de la derecha podemos ver ya una estructura y diferentes instrucciones mejor detalladas y que al final van a generar un mejor resultado. Antes de seguir, nos encontramos con dos usos principalmente del prompting. Por un lado, el del usuario, que es cuando nosotros le pedimos algo directamente y simplemente esperamos una respuesta para nosotros. Y por otro lado, el modelo, que es cuando le decimos la forma con la que tiene que responder a los usuarios, que viene a ser un agente, y que muchas veces ese prompt se llama System Prompt. Y tanto el uno como el otro suele tener casi las mismas técnicas. Una de las técnicas más recomendadas y la más importante es la estructura, que se divide en las siguientes secciones. Identidad, que viene a ser el propósito y estilo con el que el asistente debería responder. Las instrucciones, aquí irían las reglas, sobre todo más importantes, y cosas como qué hacer y qué no hacer. Luego algo que vendría muy bien es el tema de ejemplos, sobre todo los de entrada y salidas que se esperan que haga el modelo. Y por último, este sí que es verdad que no es tan importante, pero suele estar muy bien, sobre todo en modelos ya empresariales que se usan en un entorno de producción, que es el contexto, que son datos adicionales necesarios para responder, que muchas veces son optativos también. Y aquí podemos ver un ejemplo que está en inglés, que lo primero que vemos es la sección de identidad, que le decimos que eres un asistente de código. Luego en instrucciones le decimos que use Snake-Case, que se suele utilizar mucho en Python. Y luego le damos una serie de ejemplos, que es de entrada y de salida. Al final este es un ejemplo muy básico, que simplemente es para tener una base, pero más o menos la idea de la estructura es algo así. Algo que hemos usado antes se llama el Few-Shot Learning, que es algo que le ha dado OpenAI el nombre y consiste en incluir ejemplos de entrada y salida en el prompt en lugar de entrenar un modelo, sobre todo para casos muy sencillos y que no requieren de mucha lógica. Pero es algo que suele usar mucha gente y que además funciona muy bien. Como por ejemplo este ejemplo de clasificación de reseñas como positivo, negativo o neutral. Al final tenemos una identidad y luego en instrucciones le decimos que solo devuelva el nombre y por último le damos los ejemplos de entrada y salida. Al final esto, por ejemplo, se suele usar mucho cuando requiere de devolver un JSON o requiere de cierta lógica por detrás, como por ejemplo devolver una lista además de la respuesta o casos donde se puede montar algo así. Además de las secciones y de los ejemplos que hemos visto, también podemos añadir el contexto, que se suele usar el método RAG, para que el modelo use información externa, como consultar una base de datos vectorial, y así el modelo puede responder sobre un tema en específico o por ejemplo sobre una base de datos que nosotros queramos indexarla. Se suele utilizar mucho, sobre todo en chatbots a nivel de empresa y que requieran de información propia que no tiene el modelo como tal, y ahí así de esta forma se le da un uso muy especializado y suele quedar bastante bien. Y por otro lado tenemos dos tipos de modelos hoy en día, los que usan el razonamiento y los que no. Sí que es cierto que son muy parecidos, pero a la hora de hacer el prompt sí que puede haber ligeros cambios, ya que los que usan el razonamiento tienen la capacidad, digamos, de volver a leer todo el prompt, mientras que los que no usan el razonamiento no tienen esa capacidad, por lo que más
qué cambiar deberíamos enfocar el prompt de una forma en concreta o de otra dependiendo del modelo. Por ejemplo, si es uno que no usa razonamiento, seguramente tengamos que repetirle ciertas cosas que son importantes, porque quizás de primeras no sea capaz de cogerlo, mientras que en otro modelo que use razonamiento no sería tan necesario. Bien, hasta ahora hemos visto la parte básica, pero ¿qué hay de los modelos más avanzados y más grandes? Como por ejemplo los que usan las grandes empresas. Bien, ahí mantenemos gran parte de la estructura básica, pero con algunas diferencias. La primera es que tenemos que explicarlo todo mucho más a detalle, es decir, que una línea o dos no van a ser suficientes. 2. Añadir estructura si es necesaria, como un apartado importante o cualquier otro apartado que lo veamos necesario. 3. Añadir datos del usuario si es necesario, como por ejemplo el nombre o el correo, si queremos que sea un chat mucho más personalizado. Y por último, evitar sobrecargar datos o instrucciones. Es decir, tampoco hay que hacer un prompt de 5.000 líneas, ya que va a ser muy contraproducente. Y por ejemplo, este sería el prompt de un modelo ya mucho más grande y que se suele utilizar en empresas. Una identidad que sea de entre 3 y 5 líneas, algo decente. Luego instrucciones, aquí iría gran parte de nuestra lógica, como responder solo preguntas directamente relacionadas con la página web, qué cosas no debes decir, sobre dónde enfocar las respuestas, etc. Luego ejemplos, aquí mostraremos un ejemplo de salida de la respuesta, como por ejemplo en formato JSON en ciertos casos, o un ejemplo de lo que le pregunta el usuario y que debería responder el modelo, o un ejemplo de que deba responder simplemente con una palabra, etc. Luego tenemos contexto, aquí pasamos algunos datos relacionados con la pregunta o la empresa, ya sea mediante un RAG, por ejemplo, o algún nombre de usuario o algún correo o algún dato relevante para ese chat. Luego una sección que puede ser importante, aquí lo vamos a decir aquellas cosas que nos parezcan muy importantes, como no hacer mención externa a los datos proporcionados, ya que a veces dependiendo del modelo puedes ir al usuario en base a los datos que me has proporcionado, en base a los documentos a los que tengo acceso, etc. No en todos, pero sí que en algunos modelos suele pasar. Entonces esa sección importante la dejaremos para ese tipo de cosas. Y luego por último una sección de usuario, que ahí por ejemplo pondríamos el nombre, el correo o algo que queramos que sea mucho más personalizado para el usuario. Al final esta es la estructura de un prompt que sería más o menos de un modelo empresarial. Es decir, que está en producción y que responde a preguntas de una empresa medianamente grande. Pero sí que es cierto que obviamente puede cambiar, es decir, esto no es algo que siempre tiene que ser así. Se pueden añadir secciones, hacer menos, poner más en algunos y un poco ya al final viene ya tanto del modelo que queramos usar, de la idea y del concepto que queramos conseguir. Es decir, que puede cambiar muchísimo, pero una base bastante buena sería esta. Y aquí tenemos un ejemplo real que podría ser sobre una empresa ficticia de informática, donde la primera sección va a ser la identidad, donde le comentamos que eres un asistente virtual que tiene que responder en primera persona y que su objetivo es X y X. Luego en instrucciones le comentamos que solo debe responder preguntas directamente relacionadas con la empresa para que no ocurran cosas que ya se han hecho virales en otras empresas. Luego tenemos la sección de ejemplos, que en este caso el primer ejemplo es más para enfocar el tipo de respuesta que queremos, es decir, si queremos que el modelo diga su nombre, si le ponemos nombre, si queremos que el modelo salude o que diga X cosa o que pregunte más cosas, este sería el sitio más adecuado para hacerlo. En este caso la primera es una respuesta normal y la segunda, en caso de que el usuario solicite, por ejemplo, servicios, queremos que la respuesta sea un JSON. Entonces lo ponemos ahí como segundo ejemplo y el formato del ejemplo. Luego la siguiente sección es un contexto, donde explicamos un poco qué es la empresa a qué se dedica para que el modelo también, en caso de que le pregunten algo, sepa responder. Y luego tenemos la sección importante, donde vamos a poner cosas como que no responda con respuestas refiriéndose a los datos proporcionados o documentos.
luego que responda como si fuese parte de la empresa, y aquí dejamos libre un poco, sobre todo para la zona de cosas que queremos que sean muy importantes, es decir, que no son instrucciones, pero sí son deberes. Y luego por último tenemos el campo de usuario, que aquí este es dinámico, es decir, que dependiendo del usuario debería cambiar. En este caso ponemos el nombre, pero puede ser el nombre del correo, etc. Y más o menos los prompts que suelen ponerse en entorno empresarial o en entorno en producción para que respondan suelen ser así. Sé que es verdad que este es un ejemplo. Al final, dependiendo del modelo, puede cambiar muchísimo. Incluso puede que sean bastante más grandes. Si el modelo lo requiere, no está mal, pero más o menos suelen ser así. En general, esta sí que es una buena base y una buena técnica. El hecho de separar, luego os habéis fijado que se ponen almohadillas para las secciones. Esto sí que es propio de la documentación de OpenAI, y en mis pruebas va bastante bien. Que poner, por ejemplo, comillas simplemente o poner líneas. Lo ideal es poner asteriscos, almohadillas y saltos de línea. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No olvidéis comentar cualquier duda o consejo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.